Bienvenidos a TMT Conversaciones, este ciclo especial en tiempos de pandemia. Vamos a conversar ahora con Josefina Álvarez Toledo. Josefina es Project Manager de Satellogic. ¿Sí? Ahora nos va a contar, pero empresa dedicada al negocio satelital. Josefina, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José? Gracias por invitarme. Por favor, empecemos por el principio. ¿Qué hace una Project Manager en una empresa de nanosatélites, si no me equivoco, como Satellogic? Bueno, el rol de un project manager siempre está desde el lado de organizar y ayudar a planificar a los equipos. En este caso son un montón de equipos técnicos que tienen distintas disciplinas. Hay físicos, hay matemáticos, ingenieros electrónicos, ingenieras electrónicas, de todo tipo, mecánicos y aeronáuticos. Entonces, el rol del project manager siempre está como en llevar la parte más soft, que también es la de poder hacer la interdependencia entre estas partes, entender el todo, el proceso como un todo justamente, y principalmente prestando mucha atención a estas interfaces entre los equipos y donde hay muchos puntos de inflexión críticos, que generalmente es donde se pierde bastante tiempo, o sea, en coordinar a las distintas personas. Ujú. Y en Satellogic, además, eso implica coordinar gente que está en distintos lugares, ¿no? Exacto, sí. El equipo está en Argentina, está en Montevideo, en Córdoba, en Buenos Aires, dentro de Argentina, también están en Barcelona, en Tel Aviv. Entonces, obviamente ahí hay un desafío mayor, pero que bueno, la pandemia también nos demostró que se puede y que nosotros ya lo teníamos incluso, o sea, ya éramos una empresa global. ¿Qué oportunidades ofrece el espacio y cómo se pueden aprovechar? En nuestro caso, nuestros satélites son de baja órbita. Las oportunidades que te ofrece es poder observar la Tierra desde, digamos, desde un punto más lejano, no estando en la Tierra y teniendo una capacidad de captura de imágenes que te permite tomar decisiones a gran escala a Ujú. distintas empresas o industrias, como el agro, como empresas de seguros, de finanzas, industrias como la forestal. Les permiten observar los cambios que van sufriendo los distintos campos o terrenos bueno, que ellos obviamente utilizan para sus fines comerciales. Ujú. ¿Cuántos satélites tiene en el espacio Satellogic y cuántos aspira a tener? Hoy en día tenemos 21, de los cuales son 13 tienen fines comerciales. Ya algunos satélites cumplieron, digamos, sus objetivos y ya quedaron un poquito relegados en la flota. Estamos aspirando, obviamente, completar una flota de cientos de satélites. Estamos yendo hacia allá. Tenemos algunos lanzamientos programados para este año, así que estamos enfocándonos en seguir creciendo y completando la flota que queremos tener. Ayudemos un poco a quienes nos están viendo y escuchando y que no son de la industria ni de la tecnología y que por ahí cuando le hablan de satélites piensa en la llegada del hombre a la luna. Eh, Ayudémoslo a imaginarse cómo es uno de esos satélites. Bueno, nuestro satélite tiene el tamaño de un lavarropas del hogar, digamos. Es un satélite bastante pequeño, por eso se llaman microsatélites o nanosatélites. Eh, Tienen un montón de computadoras como las que tenemos en casa y memorias, o sea, es como una computadora que vuela y en realidad, principalmente nuestro satélite, es una gran cámara de fotos que vuela. Tiene dos grandes lentes, un telescopio y otra lente secundaria. Y, y después, bueno, tiene paneles solares, obviamente, para poder tener la energía correspondiente a lo que necesita operar. Y, y un montón de otros sensores y actuadores que lo ayudan a entender cómo está el satélite, o sea, cómo está en cuanto a temperatura y a poder posicionarse para poder sacar las fotos que necesita. Entonces ahí están los distintos actuadores que lo ayudan a corregir la actitud que tiene y poder sacar la foto, y es como hacer como lo que uno haría cuando hace un enfoque y trata de sacar una foto y que salga bien, que se vea. Y además vuelan estos satélites, ¿no? En Sí, es- orbitan, claro, Exactamente, en ese sentido. exacto, orbitan alrededor de la Tierra, dan 16 vueltas aproximadamente a la Tierra, tienen una velocidad de 27.000 kilómetros por hora.
van bastante rápido, entonces una vez que el cohete digamos, los deja ahí en el espacio, porque ese es un poco lo que uno paga cuando te sueltan ahí en el espacio, el satélite siempre está cayendo y genera, al estar cayendo, siempre genera, gracias a, bueno, al campo magnético que hay alrededor de la Tierra, poder generar estas órbitas continuas, obviamente sin perderse, digamos, y irse hacia afuera del espacio, y queda como agarrado y orbitando alrededor de la Tierra, así como, bueno, la Luna lo hace también, que es un satélite natural y está un poco más lejos. Las órbitas de estos satélites son a 500 kilómetros de la Tierra, están de lejos. Ujú, Como en idioma en Argentina sería como una distancia entre Mar del Plata a Buenos Aires. ujú. Satellogic y muchas otras empresas están apostando a este tipo de satélites. Se habla de cientos, de miles probablemente de satélites orbitando la Tierra a baja altura, digamos. ¿Qué pasa con la basura espacial? Que es otro tema también, ¿no? Esos satélites, que además tienen una vida útil, luego, ¿qué sucede cuando dejan de prestar servicios? ¿Es un tema de la industria? ¿No es un tema de la industria? Bueno, sí, eso sin duda va a ser un tema de la industria en las próximas décadas. De hecho, ya hay empresas que se están formando alrededor de cómo hacer para limpiar el espacio y sacar todo lo que pueda llegar también a golpear a los satélites que son útiles digamos, para la humanidad, porque uno va a ir lanzando satélites y, y eso queda, a no ser que uno lo deorbite, o sea, lo saque de la órbita y se vaya al espacio, va a quedar orbitando. También la Tierra le genera un efecto de que lo quiere absorber, porque este es el campo magnético que está alrededor de la Tierra. Entonces también si uno no genera también las acciones correspondientes, el satélite va a ingresar a la Tierra y ahí dependiendo del tamaño, en nuestro caso son satélites muy chiquitos que se desintegrarían por completo, no sobrevivirían al ingreso a la Tierra, pero satélites mayores sí podrían ser una complicación porque podrían, así como cuando los cohetes son lanzados y las etapas de combustible que se van quemando ingresan a la Tierra y eso se le hace seguimiento por las empresas que lanzan cohetes, lo mismo tendría que ser con los satélites. Hoy en día hay empresas que están justamente enfocando su modelo de negocios hacia ser las barredoras del espacio. Así que sin dudas es un desafío y también depende mucho del tamaño del satélite. Ujú. Josefina, ¿cómo hacemos? Y digo hacemos porque es una, creo, responsabilidad de todos, de toda la sociedad, para interesar a más jóvenes, ¿sí?, en carreras que, digamos, los puedan poner, como te pusieron a vos en Satellogic, y cómo hacemos para que sean más jóvenes en general y más mujeres en particular. Bueno, yo creo que son dos problemas que en algún momento se intersectan, pero son diferentes. Para que haya más mujeres en la industria STEM en general, es importante empezar desde muy pequeñas, porque creo que se empieza a moldear y a absorber digamos, esa diferencia, esa disociación entre qué puede hacer una mujer y qué hace un hombre o qué debe hacer una niña. eh, Arranca muy temprana edad y es muy de las familias y de la educación en particular. Ahí, bueno, creo que lo que es muy importante, y en mi caso, en mi historia personal, los modelos de rol que uno tiene en su casa son súper importantes y fuertes. Si tu madre, tu padre no te demuestran digamos, que podés y que no hay una tarea que es particular de la mujer, va a ser muy difícil o sea, es como que es algo que uno absorbe muy sin darse cuenta, digamos, que lo lleva consigo después. Y después cuando uno crece se da cuenta de esas cosas que son muy importantes y apalancan el cerebro y las decisiones que vas a tomar en el futuro. Y después, para que haya así más mujeres en STEM, ahí las compañías sí tienen que tomar un rol también más activo de poder formar el talento que necesitan y acompañarlo. Ahí Satellogic, por ejemplo, tiene planes hizo un programa que se llama Open Space, donde se hicieron concursos con universidades.
las empresas tienen que desarrollar el futuro talento que desean, digamos, tener, porque es importante que también lo salgas a buscar, pero a formar desde una temprana edad. Bueno, más allá de que también las facultades y las distintas universidades tienen que quizás también mostrar que no está nucleado o sea, también las propias universidades, digamos, hacer también esa lectura de que el hombre no es el único que se desarrolla en ciertas áreas. Ujú. Hay como un desafío al principio, que es esto que vos marcabas en la familia, con los padres, la cuestión de los roles, y un desafío una vez formada la profesional en que las empresas abran la posibilidad también a lugares relevantes, ¿no? La cuestión del techo de cristal y demás. Pero Josefina, ¿cuál fue tu historia, digamos? ¿Cómo decidiste vos ser ingeniera? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo llegaste a Satellogic? Bueno, yo soy marplatense, decidí estudiar ingeniería industrial porque me parecía que era una carrera que me iba justamente a abrir las puertas. Cuando estaba en el colegio no tenía muy en claro qué era exactamente lo que quería hacer, pero sí veía que los ingenieros industriales, digamos que aspiraban alto y llegaban a tener roles gerenciales o estratégicos, que era lo que me llamaba la atención. Em, Llego a Satellogic a través de un contacto así muy, muy familiar, o sea, mi hermana conocía a Emiliano Kargeman y me lo presentó y me contó su historia y que le pedí una entrevista para saber, digamos, qué era lo que hacían, porque me daba intriga, no conocía lo que realmente hacía Satellogic y bueno, y ahí me enamoré por completo del proyecto y arranqué en el 2014 a trabajar con Satellogic cuando éramos apenas 20 personas y hoy ya somos casi 200 y escalando, digamos, y estamos contratando un montón de personas y la empresa está creciendo muchísimo en estos últimos meses. Eh, Así que esa es un poco mi historia y creo que fue un amor a primera vista Satellogic. Me interesó todo, el desafío tecnológico, el desafío humano, estar rodeada de jóvenes profesionales que querían demostrarse que podían desde Argentina o también digamos, desde países que quizás son más tercermundistas, lograr hacer un impacto global y cambiar paradigmas. Una última referencia a aquellos que medio que ya los convenciste, aquellas que medio ya los convenciste con la posibilidad de explorar este terreno. El miedo a la matemática, que es, creo, en general, pero en Argentina yo lo noto en particular desde mi generación en adelante, al menos. ¿Cuál es el mensaje? La matemática es un lenguaje, para mí a mí me gustaba matemática desde la primaria, siempre me gustó, ¿no? Es un lenguaje que nos permite entender el mundo también desde otra perspectiva, pero así también como hay otros lenguajes artísticos que también lo hacen y se complementan. Eh, no son excluyentes. Quizás hoy también vemos mucho como si sos artista vas por acá y si sos ingeniero vas por allá y a mí me encanta dibujar con acuarelas y me gusta mucho pintar. Entonces creo que no tenemos que verlo como algo que es, si soy ingeniero, sí o sí es todo duro y es lo aburrido o lo súper exigente. Es un complemento de aptitudes y de inteligencias que hay que desarrollar y no hay que tenerle miedo porque las matemáticas también si uno se propone querer, digamos, entenderlas o manejarlas, no es para nada complejo, es simplemente el humano puede todo lo que se proponga, así que depende de lo que uno quiera, creo, y de lo que también naturalmente nos vaya llamando la atención, porque no todos estamos para hacer, obviamente, lo mismo, y eso también es algo muy importante de que podamos hacer ese llamadito que tengamos interno y sí, no digamos no por miedo a no puedo, porque yo de hecho también lo tuve en algún momento, como no sé si voy a poder estudiar ingeniería y sin embargo me gustaba física, matemática, tenía facilidad por decirlo de alguna forma, pero sí, creía que igual era muy difícil y, y se puede. Si uno de a poquito, haciendo pasitos, de repente llegaste y después obviamente cuando uno con el tiempo ve hacia atrás se da cuenta
cómo fue articulándolo. Pero hay que ir escuchando en el presente esas pequeñas cositas que nos llaman y que te dicen va por acá. Y después todo se va a ir resolviendo. Josefina, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos por invitarme. Hablábamos con Josefina Álvarez Toledo, Project Manager de Satellogic. Ya volvemos. Encontrá tu factura de Cablevisión Fibertel personal en cablevisionfibertel.com.ar/yo pago en casa. Pagala con tu tarjeta de crédito o débito y si te adherís al débito automático tenés importantes descuentos. Personal Fibertel y Cablevisión. Seguimos en TMT Conversaciones. Vamos a charlar ahora con Juan Esteban Díez, director de legales del equipo de eSports 9Z. Juan Esteban, ¿cómo va? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Un gusto participar de esta charla. Juan Esteban, ¿los eSports se parecen más a los deportes tradicionales o al entretenimiento audiovisual más para ese lado? ¿Cómo lo describirías vos el fenómeno? No, yo creo que tiene un poco de ambas cuestiones. Y creo inclusive que el deporte tradicional como tal también tiene algo de entretenimiento. Creo que la industria deportiva en general tiende hacia ese lado y creo que los eSports vienen a hacer la síntesis de esa evolución. Obviamente, cada uno con su camino particular, justamente el carácter que mencionamos antes de lo tradicional es lo que lo diferencia a unos de otros, pero yo creo que con el desarrollo del tiempo y con el paso del tiempo va a dejar de tener esa connotación, digamos, de no tradicional, por ponerlo en esos términos, y creo que va a simplificar un deporte como tantos otros. Digo, el ajedrez hoy nadie discute que sea un deporte y digamos, no tiene el carácter, si se quiere, tradicional como puede tener el fútbol, el handball o el básquet. Pero creo que va a ir hacia ese lado. Y creo que sí, que el concepto de entretenimiento y la industria del espectáculo deportivo, por llamarlo de alguna manera, en los eSports está mucho más presente que quizás en otros deportes. Los eSports ya eran una industria muy importante antes de la pandemia, pero la pandemia como que encendió unos reflectores e hizo que sea más visible para muchos y además implicó una aceleración. Imagino que eso está demandando también una organización de esa industria. Por ejemplo, en términos de profesionalización de jugadores, creadores de contenidos, no sé cómo lo llamamos. O si son dos roles distintos. Sí, son dos roles distintos, exactamente. En muchos casos quizás pueden ser complementarios, pero a priori, digamos, la vinculación que pueden tener creadores de contenido y deportistas son particularmente distintas. Independientemente, como dije, que en algunos casos puedan ocupar el mismo rol. Yo creo que sí es correcto lo que marcás. Los eSports ya venían en un proceso de crecimiento muy marcado, de aceleración. Lo que ha hecho la pandemia es, como bien dijiste antes, poner el foco, poner los reflectores en la industria y que todos pasaran a ver una de las pocas industrias que no solo no detuvo su actividad, sino que además, como decíamos antes, la incrementó, digamos. Muchos deportistas tradicionales, por ponerlo en los términos que veníamos hablando, se pasaron las redes, empezaron el Kun Agüero como el caso que más, pero tantos otros, digo, Thibaut Courtois, Ibai, el presentador español, se hizo extremadamente conocido en la popularidad. Digo, hubo muchos casos de personas que ya eran conocidas en el ambiente y traspasaron esa pantalla, esa barrera, hacia la masividad. Yo creo que el camino que se le abrió a los eSports en ese sentido es el de la masividad, que quizás había gente no vinculada a ese deporte o a esa industria deportiva que empezó a ver con buenos ojos, no solo desde el lado del público, sino también desde el lado de las marcas. Y esto lo que hizo fue, volvemos a lo mismo, acelerar un proceso, como decíamos antes, de profesionalización que los equipos venían transitando. Lo que sucede ahora es que han tenido mucho mayor volumen, desembarco de muchísima de espectadores, de jugadores, de creadores de contenido, de marcas dispuestas a invertir, y creo que ese proceso de profesionalización es vital para el sostenimiento de la industria a mediano o largo plazo, porque digamos, cuando la ola está alta, está perfecto para todos. Ahora, cuando empieza a mantenerse, a estabilizarse esa cuestión, van a quedar
o van a sobrevivir en una industria capitalista, por ponerlo en estos términos, los equipos más aptos. Y en los más aptos me refiero a los que mejor estructura profesional tengan, a los que tengan regularizada su situación, tanto con jugadores, creadores de contenido, staff, es decir, como en cualquier deporte, digamos, o en cualquier empresa, las empresas que mejor ordenadas tienen sus cuentas, son las que permiten no solo sostenerse en época de crisis, sino crecer justamente en épocas donde el mercado lo permite. Y esta es una época donde el mercado demanda ese tipo de industria, llamémosle, para poder llegar a público que antes no llegaba. Digo, hay una generación, y lo dicen estudios, no es que lo digo yo, de personas que no ven deporte tradicional, digamos, que están vinculadas directamente a los esports. Entonces, a ese público es al cual las marcas intentan llegar, y a ese público es la base que en un par de años, digamos, va a constituir otro rango etario, otro tipo de personas, y a ese público es al cual hay que mantener, cuidar y tratar de seguir incrementando. Bueno, Esteban, solo para puntualizarlo, los equipos, cuando vos hablas de equipos, en el fondo, o en concreto, mejor dicho, son empresas, ¿sí? ¿Qué otros actores relevantes del ecosistema de los eSports hay, digamos, si tuviéramos que explicarlo, por ejemplo, como se suele decir en términos de cadena de valor? Están los equipos, vos mencionaste también las marcas, ¿y quiénes más? No, tenés una particularidad también para resaltar antes de pasar a ese punto, es que a diferencia del deporte tradicional, especialmente en Argentina, los clubes en Argentina son asociaciones civiles, con socios que votan. Digo, yo soy socio particularmente de Racing y otros tantos otros clubes, y es diferente la evolución, digamos. En el deporte tradicional han crecido las personas a través de la participación en los clubes, digo, ir a la cancha, asistir a una sede social, realizar una actividad. Y en los deportes electrónicos se da otro fenómeno que es el fenómeno empresarial, digamos, están organizados bajo empresas. Y como empresas tienen otros procesos internos que permiten, quizás en otro sentido, acelerar esta estructura o esta cadena de valor que hablábamos recién. Entre los cuales nos encontramos, obviamente, a los jugadores de ya, al público, a los conocidos como viewers o los espectadores, también tenemos a las marcas, como dijimos recién, y tenemos a los organizadores de ligas, y a los publishers. Los publishers, para ponerlo en términos bastante simples, son los dueños de la pelota, son los dueños de los juegos. Otra diferencia con el deporte tradicional, digo, nadie es dueño del deporte fútbol. O sea, yo puedo juntarme en una plaza a jugar a la pelota y FIFA no me va a venir a buscar. En cambio, si yo juego al FIFA como juego de consola, de juego de video, sí puedo tener algún problema, si hago un uso comercial, digo, con EA Sports. Entonces, ahí hay otra diferencia fundamental. Pero creo que además de todo eso, empieza a haber actores que funcionan como facilitadores de esa cadena de valor. Digo, hasta ahora no ha sucedido, pero en breve quizás empiece a suceder. Representantes de jugadores, intermediarios, agentes de prensa de jugadores, no solo de equipos. Digo, el fenómeno que se da en otros deportes, quizás el fútbol como paradigma, digo, nadie cree que Cristiano Ronaldo maneja él mismo sus propias redes sociales, digo, va a empezar a darse en los eSports si es que ya no está sucediendo. Vos ahí diste un panorama completo sobre los distintos actores de la industria, y hay algunas cuestiones que imagino que están en tu trabajo cotidiano. Por ejemplo, la representación de jugadores que muchas veces son menores de edad. ¿Cómo es eso? Bien, desde mi lado, digamos, lo que nosotros tratamos desde 9Z particularmente no es una vinculación estrictamente, digamos, de la prestación del servicio. No tratamos de que todas las personas que forman parte de 9Z se sientan parte de una familia. Y como tal, tratamos de brindar un asesoramiento bastante integral, digo, desde el club, desde el equipo, tratamos de brindarle asesoramiento, no solo en áreas estrictamente deportivas, obviamente porque es lo que uno busca cuando va a buscar a un jugador, sino que además se trata de brindarle un asesoramiento jurídico, un asesoramiento en redes, digamos, cualquier cuestión que haga la vida cotidiana de ese jugador, nosotros tratamos de brindarlo desde 9Z. Obviamente, con las particularidades de cada caso, esto que vos mencionás de los menores de edad, es un desafío de la industria porque es una industria que está habituada a contratar menores. Digo, cuanto más chicos son, más rápido de reflejos tenés, mayor capacidad de atención tenés, a medida que te vas volviendo más grande, cambia esa situación. Digamos, es diferente con otros deportes, donde el grado de evolución en otros deportes está a una edad mucho más alta. Digo, vuelvo a pensar en el fútbol, tenemos arqueros de 36, 38 años,
y eso en los esports es muy difícil de lograr. Entonces tenemos que entender cómo funciona esta industria para lograr dar soluciones adecuadas. Cuando nosotros vamos a buscar un menor, obviamente, por su característica de menor, los contratos deben ser firmados por los padres, digamos, tiene que haber particularidades respecto de su situación, desde dónde se conecta, cómo lo hace, en qué horarios lo hace, digo, todas esas cuestiones que hacen a las relaciones con menores, y teniendo en cuenta además que estamos frente a un momento, si querés, de transición en el tipo de relación jurídica que entablamos los equipos para con los jugadores. Digo, en el fútbol, por volver al ejemplo del deporte tradicional, los jugadores son trabajadores, están en relación de dependencia. En los esports, todavía, por falta de legislación, por una evolución propia que decíamos antes, están en una relación de prestación de servicios. Entonces, esa particularidad diferente una de la otra, también tenemos que tenerla en cuenta a la hora de vincularnos con los menores, sus padres, los jugadores profesionales desde todo punto de vista. Justo mencionabas que falta regulación, relativamente nueva la industria, no tanto, pero bueno, relativamente nueva podría ser la excusa. Pero cuando uno mira qué está pasando en el Congreso de la Nación en Argentina y mira algunos de los proyectos que se han presentado ahí, como en muchos otros ámbitos, en este también se encienden las señales de alarma, ¿no? Sobre todo por el desconocimiento de la actividad y el intentar equipararla con actividades conocidas. ¿Qué es lo que hay circulando en el Congreso y qué ejemplos buenas prácticas podemos tener en cuenta de otros países? Mira, respecto del Congreso hay un proyecto que ha circulado y es muy conocido en la industria, que yo creo que lo que hace es tratar de regular un poco la situación y declarar a los esports como deporte ya formalmente, pero creo que está enfocado más en la cuestión tributaria, que obviamente no deja de ser un tema menor, especialmente visto desde el lado de jugadores y creadores de contenido, que en regularizar la cuestión propia de los equipos o sus problemáticas en esto que decíamos antes, la vinculación del equipo para con el jugador. O sea, está enfocado en cómo el jugador percibe sus ingresos, si los percibe en moneda nacional, en moneda extranjera, cómo es su situación tributaria, su monotributista, relación de dependencia, crea una categoría intermedia. Digo, está muchísimo más enfocado a eso que a la cuestión propia de vinculación estricta equipo, jugador o equipo, creador de contenido o equipo publisher, esto que decíamos antes de la cadena de valor. Yo creo que la principal cuestión, o hacia dónde va a evolucionar la industria, hacia dónde debería evolucionar la industria y la regulación en Argentina, es hacia regularizar la relación entre jugador y equipo, jugador y creador de contenido. ¿Por qué? Porque ahora estamos operando en un terreno, si querés, medio en el gris, digamos. A ver, no deja de ser una cuestión que ha pasado en otros deportes. Digo, el básquet, hasta no hace quizás está en esta misma etapa de transición, digo, el fútbol también la tuvo y otros deportes todavía siguen en esa situación de prestación de servicio. Hablo de deportes tradicionales, como por diferenciarlo como lo hacíamos recién. Creo que es una evolución lógica, pero creo que va a tender hacia eso más que hacia otra cuestión. Lo que pasa que, como sucede quizás en Argentina y en otros países de Latinoamérica, el foco está puesto en actividades que generen divisas. Entonces, a partir de ahí, la búsqueda es por cómo tratar de morder, por utilizar un término burdo, esas divisas que se generan. Pero creo que si apuntamos a un crecimiento sostenible de la industria, la evolución debería ir hacia el vínculo jurídico que celebran equipos y creadores de contenido y equipos y jugadores para tener ordenada una cuestión y saber y operar con ciertas reglas de juego claras para todos, porque hoy no las hay. Entonces hay mucha confusión y mucho desconocimiento, y uno de los trabajos que particularmente me toca hacer es tratar de brindarles el mayor asesoramiento como para explicarles qué es a los jugadores y a los creadores de contenido, qué es lo que firman, por qué firman eso y cuáles son las particularidades de lo que están firmando y saber qué pueden hacer y qué no. Bueno, Esteban, brevemente, ¿algún ejemplo de un país que haya dado algunos pasos en esa dirección? Sí, claro. Francia tiene una regulación de ese estilo, Corea la ha tenido, si querés, Corea como el que más ha evolucionado en ese sentido. Yo creo que los ejemplos hay. Lo que sucede es, como sucede en muchísimas cuestiones aquí en Argentina, empezamos por el final y no por el principio. Digo, lo importante acá es traer a la mesa de conversación a los principales actores de la industria, y también tener en cuenta que
algo que volvemos a un ejemplo que vimos antes, que los dueños de la pelota son actores no menores, digo. Si mañana un equipo invierte en la formación de un plantel competitivo para determinado juego y las actividades en Argentina se tornan tan complicadas para desarrollar ese juego, digo, licencias, impedimentos, trabas de tipo regulatorio, trabas a la inversión, ese publisher o esa organización de competencia deja de organizarla en Argentina y ya la inversión realizada por ese equipo pierde total sentido. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que al momento de realizar cierta regulación, hay otros actores de la industria que operan quizás fuera de la Argentina, pero que al momento de ingresar al mercado tienen que tener un ámbito de competitividad para que sea interesante y atractivo la inversión. Lo mismo para los equipos, digo, a los equipos también cabe brindarles soluciones a determinados problemas que tienen habitualmente. Digo esto, ¿por qué? Porque los equipos operan bajo la forma, como decíamos antes, de empresas, digamos, y la regulación es exactamente la misma para una empresa dedicada a otra industria que para una empresa dedicada a los deportes electrónicos. Entonces, no tienen las mismas particularidades justamente por el carácter deportivo, digo, plazos, si querés, relativamente diferentes a los procesos de una empresa, competencias en las cuales el rendimiento deportivo ocasiona determinadas otras consecuencias, digo, mayor duración en los vínculos, menor duración en los vínculos. Hay particularidades que son propias del deporte, que no la tienen otras empresas, y sin embargo las soluciones que les estamos dando son las mismas. Entonces, para tener reglas de juego más claras para todos, es importante que todos los actores de la industria estén sentados en la mesa y debatan distintas soluciones. Que creo que las personas capacitadas para hacerlo las hay, están, simplemente tiene que haber una mesa de debate y abierta donde cada uno pueda opinar respecto de su situación. Bueno, Esteban, muchas gracias. No, gracias a vos, José, y a todo el equipo. Hablábamos con Juan Esteban Díez, director de legales del equipo de eSports 9Z.